Hola chicos, muy buenas a todos. En este video voy a explicar eh, cómo fabricar, o más que nada cómo dar detalles para crear, para poder fabricar nuestro propio cabezal, nuestro propio trompo o turbina, no sé cómo ustedes lo denominan en su país, para poder trabajar con los algodones de azúcar, para poder subsistir con este rubro. Eh, Quiero aclarar que con este video no estoy buscando crear un instrumento que sea hecho a la perfección. Recordemos que esto está hecho de manera casera, con algunos materiales que nosotros encontremos en casa o bien tendremos que comprar, pero eh, lo que sí, ustedes se asegurarían que creando de esta manera se reducirían mucho los costos. Si tuvieran que comprar un cabezal que estuviese hecho eh, con, si estuviese hecho con todos materiales nuevos y también fabricados por algún tipo de ingeniero o algún tornero profesional, sería mucha la diferencia. Obviamente que nosotros no vamos a exceptuar el uso de un tornero, porque el tornero en algunas partes de nuestra máquina va a ser primordial, partes que no podemos encontrar así nomás en cualquier chatarrería o, o en cualquier ferretería. Eh, Nunca vamos a tener que exceptuarlo, así que eso siempre quiero que lo tengan en cuenta. Y bueno, sabiendo esto, vamos a ver cómo se crea este instrumento tan importante para nuestra máquina y para el rubro de los algodones de azúcar o cotton candy. Bien, aquí primero que nada estoy mostrando lo que es el cabezal un poco desarmado. Mi papá lo había desarmado para poder mostrarle cómo está hecho interiormente. Y bueno, este es un cabezal que lo veníamos utilizando recientemente y está un poco sucio, eso sí. Y bueno, lo que importa es saber cómo está hecho, ¿no? Y más o menos explicarle mediante medidas cómo lo hizo mi papá. Él aquí está mostrándolo. Ahora va a pasarle como una especie de sierra punta para mostrar que está hecho de cobre. Y bueno, ¿por qué el cobre? Ustedes se preguntarán por qué tiene que ser cobre. ¿Por qué tiene que ser cobre? ¿Por qué no puede ser aluminio? ¿Por qué no puede ser hierro? El cobre es muy importante porque el cobre tiene la capacidad de mantener el calor. Y ustedes pueden averiguar eso, informarse y se van a dar cuenta de que estoy hablando lo correcto. El cobre es un material muy importante para la fabricación de nuestra turbina, de nuestro cabezal. Aquí mi papá intenta explicar que eh, este cabezal, este cabezal o sea, y como todos, está hecho de modo que no es totalmente, no es que totalmente el plato de arriba junto con el de abajo sea de cobre. O sea, si bien el plato de cobre que él recién lo acaba de marcar con una punta para mostrar que era cobre, es de ese material, la chapa que lo envuelve por el costado no es del mismo material. ¿Y por qué no es del mismo material? Porque simplemente en estos casos nosotros no necesitamos que esa chapa mantenga un calor constante para que el azúcar se derrita constantemente. Es por eso que sería una chapa común y corriente, una chapa que ha sido remachada a la chapa de cobre mediante remaches comunes y corrientes que nosotros encontramos en, en la ferretería, ha sido remachado. Esto para evitar obviamente gastos. Aquí mi papá está haciéndonos ver más o menos cómo están los remaches unidos de
chapa de cobre con la chapa común. La chapa común es obviamente los laterales, estoy hablando de los laterales del plato del cabezal. Esos pequeños bultos que ustedes ven son los remaches. Eso es lo que estoy tocando con mi pulgar. Bien, aquí ustedes se preguntarán cómo es que está hecho de dónde sacaron ustedes este cobre. Este cobre ustedes lo podrían comprar obviamente en una ferretería, pero lo más económico sería que ustedes consigan de algunos tubos en desuso, como el que tiene mi papá en la mano, y ustedes luego lo puedan cortar por la mitad de estos tubos y darle una forma mediante una moladora o cortándolo con algún cortachapa y darle esa forma redonda que lo caracteriza al plato del cabezal, como yo estoy ahí mostrando en este momento. Como ustedes ven, esa chapa que está cortada son para nuevos cabezales. Bueno, ahora le voy a pasar más o menos la medida, cómo es que están hechos estos platos de cobre, estas circunferencias de cobre que han sido extraídas de ese tubo de cobre que mi papá estaba mostrando. eh, Obviamente este tubo, para que le explique más o menos de dónde es de un aire acondicionado viejo. Simplemente que mi papá lo ha cortado, lo ha partido en dos y de ahí le ha dado la forma con un compás y luego lo ha cortado él mismo con un amolador. Más o menos para darle una idea, el, en pulgadas sería aproximadamente 5 pulgadas de diámetro o bien 12 centímetros de diámetro. Y como espesor tiene 2 milímetros aproximadamente de espesor cada plato. Ustedes pueden variar, puede ser de 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, pero se tiene que mantener en ese rango para poder trabajar de una manera cómoda y para que el azúcar pueda, o sea, pueda pueda quemarse bien. Recuerden ustedes que esto no se puede reemplazar con otro tipo de material que no sea el cobre. Puede ser también el bronce, pero el cobre es lo más recomendable. El material que sería el cobre, nosotros lo obtuvimos de un tubo de aire acondicionado viejo, un aire acondicionado gigante obviamente, por el tamaño del tubo se dan cuenta. Mi papá lo encontró y bueno, después ahí le procedido a cortarlo, a cortarlo para ir dándole la forma a esa circunferencia que nosotros necesitamos para el plato del cabezal. Eh, lo he ido a golpes de martillo y con un compás he ido dándole la circunferencia y después lo iba cortando con algún cortachapa. Eh, Acuérdense que este material es muy importante para nuestro cabezal y bueno, por lo general es difícil de conseguirlo porque es medio muy, su costo es muy elevado. Así que si podrían conseguir uno que de material reciclable sería lo mejor. Eh, bueno, recuerden ustedes que este cabezal está hecho con material reciclable y que por ende nosotros es que nos enseñamos a hacerlo de esta manera. Lo ideal sería que compren la chapa de cobre de 2 milímetros de grosor, pero la idea aquí eh, es reducir costos. Bueno, aquí estoy mostrando más o menos cómo están agrupados los remaches, cada 2,5 centímetros, 3, pero bueno. Eh, este eje junto con el plato del cabezal, este eje eh, es un eje macizo que previamente nosotros lo llevamos a un tornero para poder calzar bien lo que es eh, el eje con el plato mediante una tuerca. Esa tuerca que ustedes ven ahí, esa tuerca cuadrada, es lo que lo mantiene fijo tanto al eje como al plato.
Nosotros llevamos un tornero para que haga las respectivas roscas, sería para poder ajustar lo que sería a estas dos partes. La tuerca, bueno, nosotros de vez en cuando la desajustamos para poder limpiarlo al plato correctamente con soda cáustica o cualquier desengrasante que permita limpiar bien el cobre. Eh, Aquí ustedes, bueno, también van a estar viendo más o menos cómo sería separado. Este es otro plato de cobre. Y bueno, aquí mi papá explica que el eje iría ahí, en en ese orificio. Ahí estaría ajustado con la tuerca. La tuerca puede ser de hierro, no importa el material. Pero si es de cobre, mejor. Eh, Ahí como ustedes están viendo, esos cuatro tornillos son cuatro tornillos comunes, pero con recubrimiento de cobre, de cañería de cobre chicas. Ese recubrimiento de cobre que tienen esos cuatro tornillos que se ve que están saliendo del plato viejo, eh, están recubiertos con cobre, tubitos de cobre. Muy bien, aquí mi papá ya está más o menos me está explicando cuáles son las medidas de este eje. Este eje en definitiva tiene 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. En otros países sería 10 pulgadas de largo y 3 cuartos de pulgadas de diámetro. O bien 10 pulgadas. 225 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Eso puede variar. 10 Siempre y pulgadas. cuando no sea tanta la diferencia, 45 mejor. centímetros. O 2 Porque centímetros de si, diámetro. por ejemplo, un 25 eje es centímetros muy por grueso, por dar un ejemplo, no sé, 2 es pulgadas de por 3 cuartos de 3 pulgada. centímetros y 2 medio de pulgadas. grosor, Y aquí 2 pulgadas. Ah, correcto. eh, sería muy 10 pulgadas de pesado largo el rodamiento del por cabezal 3 y por cuartos de pulgada ende de diámetro. echaremos a perder lo que es ¿En centímetros cuánto sería? el motor de que dará, 20 milímetros. el motor que sirve para poder dar giro a este cabezal, 2 al eje. pulgadas. 2 Así que centímetros. cuanto O 2 más centímetros, bueno. el grosor es Bueno, menos, como quiera, 25 cuanto menos centímetros grosor por tenga, 2 mejor. por 3 Pero nunca tiene que ser menos, 10 tampoco pulgadas nunca tiene que ser menos de 2 por 3 centímetros, cuartos de papel, no, no, porque ahí en otros cuando países no van a se saber lo porque necesite hacer son girar con la correa y el motor, entonces sería va a ser 10 medio pulgadas por complicado. 3 cuartos de pulgada. Así que 2 centímetros es No, el no, diámetro aquí no, 3 ideal para cuartos de poder pulgada. trabajar con este cabezal, por lo menos Únicamente con este porque cabezal. esta tornera aquí. No, doctor, no, no, únicamente Y no lo tampoco hace. tiene que ser muy Porque alto. eso no existe. Eso yo le estoy pasando con nosotros. Claro, eso hay que hacerlo con 25 nosotros porque eso no centímetros existe. es Después el yo le estoy alto capando eso. ideal de un Usted tiene que cabezal, comprar este de material, principio a fin. llevarlo al tornero, Muy bajo o bien que consiga un eje es parecido muy pero de acá abajo, contraproducente porque puede girar, para no ir al puede tornero. tener menos Y velocidad, para y incluso muy hacer alto esto puede así y causar la otra que parte nuestra así, claro. máquina termine, O sea, no, puede no causar que podemos nuestro hacer eso. cabezal se desestabilice mucho y empieza a cabecear para todos lados. Muy bien, hasta aquí llegamos con la parte uno del video de cómo se hace un cabezal. Ahora en la parte 2 vamos a pasar a explicar cómo se hace el sombrero de este cabezal. El sombrero sería todo lo que abarca la tela que recubre el cabezal por donde van a salir el azúcar quemado para hacer las hebras del algodón de azúcar, y también la parte de arriba, la que tiene el material de cobre o de bronce. Y cuál es la importancia de hacer bien también esta parte, de hacer bien esta parte del cabezal, porque va a influir mucho a la hora de hacer nuestra máquina. Así que lo espero en el otro video. Espero que este video lo hayan podido entender. De todos modos, si tienen alguna consulta o duda, me la, me la escriben en los comentarios y entre todos nos podemos ayudar también.
Desde ya muchísimas gracias y bueno, los veo en el próximo video.